Quiero que me acompañen en sus Biblias a la carta de Pablo a Filemón. Estaremos leyendo allí la porción Filemón, capítulo 1, bueno, es el único capítulo que tiene, versículo 11. Dice así: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Las Escrituras tenemos grandes cartas que podrían compararse a grandes ciudades o a grandes continentes, como la carta a los Romanos. Tenemos pasajes maravillosos allí, o la carta a los Efesios y Colosenses, profundas enseñanzas con respecto al Evangelio, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. También en el Antiguo Testamento tenemos libros enormes como son Isaías, Jeremías, Ezequiel, con enseñanzas difíciles de desentrañar. Pero en las Escrituras también hay pequeños libros. Y esos pequeños libros, sin importar su tamaño, tienen verdades tan hermosas como los grandes libros. Así como esas pequeñas islas que parecieran que no tienen ninguna riqueza en ellas, pero cuando uno las visita, ven que hay una flora y fauna que es única de ese lugar, frutas exóticas que son únicas de ese lugar. Así también las pequeñas cartas, y Filemón es una de las cartas más pequeñas que encontramos en las Escrituras, tienen riqueza que son únicas de esos pequeños libros. Y como no es de extrañar, en Filemón también está contenido el Evangelio. Hay tantas enseñanzas ricas en esta carta y mucho que decir en ella. Recuerdo que hace tiempo atrás nuestro hermano Gabriel nos predicó una serie de Filemón. Pero hoy nos abocaremos al Evangelio, y creo que aquí en el versículo 11 está contenido el Evangelio, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Quién es el que habla? Es Pablo. El apóstol Pablo le está hablando a un hombre llamado... sí, le estaba hablando a Filemón, me confundí. Sí, Pablo aquí le está hablando a Filemón. Filemón era un varón muy amado por la iglesia antigua. Él tenía una iglesia en su casa. Y como era la costumbre o la cultura de aquel tiempo, allá en Roma, este hermano tenía esclavos. En ese tiempo la esclavitud no era mirada como algo malo, era algo común. Tener esclavos en ese tiempo era casi como tener trabajadores en tu casa. La diferencia es que tú eras el dueño de esas personas. Y Filemón no era una excepción a esa regla, era un creyente fiel, un creyente devoto, un creyente servicial a quien Pablo amaba y lo llamaba como si fuera su hijo. Él también tenía esclavos. Pero Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y Pablo, desde la cárcel, es acerca de este esclavo de quien le habla a Filemón. Onésimo, su nombre significa útil, o alguien que es provechoso. Sin embargo, este varón era todo lo contrario a lo que su nombre dictaba de ser. Onésimo había sido un inútil. Este varón había tomado la decisión de defraudar a su amo, a Filemón. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que él hizo. Se presume por algunos que pudo haber robado o lo pudo haber estafado. Y una vez que cometió este hecho, él huyó de su amo. En el tiempo antiguo, si tú eras esclavo, tú no tenías ningún derecho propio. Otra persona era el dueño de ti. Por tanto, no tenías derecho a libertad, a menos que tu amo te la diera. No tenías derecho a ningún otro bien o a ninguna u otra profesión, porque otro era tu dueño. Entonces, el huir de la casa de tu amo, en esos tiempos, era una pena muy grave. Si tú eras esclavo y decidías dejar la casa de tu señor, a irte a buscar tu propia libertad y tu propio camino, las penas podrían ser castigos como azotes, la mutilación de alguna parte de tu cuerpo o la crucifixión, si el amo así lo estimaba conveniente. O también se te podía marcar en la frente con algún fierro caliente o alguna marca para que todos vieran que había sido un esclavo desleal. Por tanto, este varón, al huir de la casa de su amo, cometió quizás uno de los pecados más grandes en ese tiempo en cuanto a la ley romana contra su propia vida.
se había metido en un lío tal que no había ninguna forma de salir. ¿Y por qué se metió en ese lío tal? Porque ese hombre, Pablo lo dice aquí, que era inútil, no tenía utilidad. Era un varón con manos fuertes, con inteligencia, pero no tenía utilidad. Pero algo había cambiado en él. Miren lo que dice Pablo. El cual en otro tiempo te fue inútil. ¿A quién? A Filemón. Este hombre le había sido inútil a su amo. Pero algo había ocurrido en la vida de este varón. Y era de que ahora, en este tiempo, dice Pablo, a ti y a mí nos es útil. Algo cambió en Onésimo. Algo cambió en Onésimo. De tal forma que no solo era útil ahora a su amo Filemón, sino que era tan útil también para el propio apóstol. ¿Qué fue lo que cambió en la vida de Onésimo? ¿Qué le pasó? Al parecer este hombre, en su huida, no halló ningún otro lugar mejor que arrancar hacia Roma. Y estando allí, en estos aprietos por ser un esclavo fugitivo, se encuentra de que el apóstol Pablo está encarcelado en Roma. Y como su amo Filemón había sido un amo tan devoto y también hijo espiritual del apóstol Pablo, y es posible, muy probable, no tenemos certeza de esto, pero muy probable, de que el propio Onésimo haya oído a Pablo en casa de Filemón, en los servicios que él daba en su casa. Y también había oído mucho acerca de su amo Filemón, de las buenas cosas y las gloriosas cosas que Pablo hacía en el nombre del Evangelio o en el nombre de Jesucristo. Entonces, no sabiendo a dónde ir, la única cara conocida que tenía en Roma era este apóstol, que era el predicador del Evangelio de los gentiles. Y es probable que él lo haya ido a ver a la cárcel. Y es allí donde el apóstol Pablo toma a Onésimo y le predica el Evangelio. Y Onésimo, habiendo estado bajo el ministerio de Pablo, oyendo el Evangelio de los propios labios del apóstol, Dios tomó esas palabras y cambió la vida de este hombre. Antes, en la carne, antes en su pecado, era un inútil. Ahora, por el poder de la gracia de Dios obrando en su corazón, este varón se había vuelto útil. Tan útil que el apóstol Pablo quería dejarlo trabajando consigo. Tan útil que él decide enviarlo otra vez a su amo Filemón con una carta para argumentar a favor de él, de que él le recibiera, porque ahora también le podría ser muy útil a él. Esto nos enseña algo. Nos enseña que la gracia nos vuelve útiles. La gracia vuelve útil al pecador. Y el llamado del Evangelio no solo se queda en hacer que el alma venga y sea justificada delante del Señor y sea salva por el Señor. Hay algo más en el Evangelio. El Evangelio a veces fue predicado por el Señor Jesucristo como alguien llamando a obreros a su viña. Jesús no llama a las personas, o cuando nosotros extendimos el llamado del Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados a través de Jesucristo, no es simplemente para que seamos salvos, sino es para que nuestra vida tenga una utilidad verdadera. Porque resulta que el pecado no ha vuelto inútil solamente a Onésimo, sino que el pecado ha vuelto inútil a la humanidad entera. Cuando el Señor crea al hombre al principio, vemos que antes de crear al hombre, siempre Dios dijo que la creación era buena, que la creación era buena. Pero cuando termina de crear al hombre, dice que la creación era muy buena, que le era muy agradable, dando a entender que el hombre es la corona de la creación, de todos los seres que Dios había hecho. El más glorioso no era el sol, no era la luna, no eran las estrellas ni los planetas. El más glorioso, el más hermoso de los seres era el hombre. Y Dios lo creó especialmente para que el hombre fuera un reflejo de su gloria, para que el hombre viviera para Dios. La utilidad del hombre radicaba en el propósito que Dios le había dado al hombre. Y que desde el lugar más hermoso que había en la nueva creación, que era el huerto del Edén, el hombre debía expandir el reino de Dios hacia el mundo entero. Donde todas las cosas, en cada rincón de la tierra, proclamaran la gloria de Dios. Donde todos los descendientes de Adán y Eva que nacieran,
debieran ser siervos útiles a su Dios, que cada uno de ellos, en la particularidad de su personalidad, pudieran expresar de diferente manera la gloria de Dios, donde en esa sociedad perfecta todo fuera alabanza a Dios. La utilidad del hombre tiene que ver con el propósito, repito, que Dios le ha dado al hombre. Pero cuando el pecado entró al mundo, el hombre se volvió completamente un inútil. Me pueden decir, sí, pero no tienes tanta razón, predicador, porque nosotros hemos visto los avances que el hombre ha hecho. Sobre todo en este tiempo, los avances son maravillosos. Tenemos el mundo en nuestras manos con los celulares. Tenemos acceso a todas las redes del mundo y a toda la información del mundo por medio de los computadores. Mira, ahora hacemos que los grandes metales vuelen por los cielos y transporten a gente. Cosa que antes no se había visto. Tenemos trenes que viajan a velocidades impensadas. Recorremos el mundo en un par de horas. ¿Y tú dices que el hombre se volvió un inútil? Sí. Lamentablemente, aún a pesar de todos los avances que hemos hecho, a pesar de toda la evolución del pensamiento del hombre y de la sociedad del hombre, el hombre se ha vuelto un inútil, porque todo lo que el hombre hace queda en esta tierra, no trasciende lo eterno. No trasciende lo eterno. Toda nuestra riqueza, nuestros avances tecnológicos, nuestros preciosos cuadros, nuestra gran literatura queda en esta tierra, porque todo lo que el hombre hace, aunque es bueno en sí mismo, no vamos a decir que un avión es malo, no vamos a decir que un celular es malo, no vamos a decir que una buena literatura es mala, una buena poesía es mala, pero el hombre no lo hace para la gloria de Dios, de su corazón. Todas esas cosas el hombre las ha creado para su propia alabanza, para la promoción de su propio nombre, para levantarse sobre un pedestal y recibir él la alabanza que su Dios merece. El hombre se ha vuelto egoísta. El hombre se ha vuelto un inútil en cuanto a la eternidad. No presta ningún servicio a Dios. Es por eso que las Escrituras, hablando del hombre, en su estado natural, en su estado sin arrepentimiento, en su estado sin Cristo, hablan de él como algo pasajero. Como hierba que hoy es y mañana no es, como una flor hermosa que se seca y se marchita y ya después al otro día nadie se acuerda que esa flor estuvo allí. Que fue de su belleza, que fue de su aroma, que fue de su hermoso color, nada. El tiempo lo borró todo. ¿Cuántas personas han existido sobre la tierra de las cuales ya nadie tiene memoria? Nosotros somos esta generación actual, pero ¿quién nos dice que en 300 años habrá memoria de nuestra existencia? Así de pasajero es el hombre. Todo lo que el hombre hace es para esta vida. Todo lo que gana es para esta vida. Todo lo que trabaja solo es para esta vida. No le aprovecha a nadie. Alguien me puede decir, ya, pero ¿qué pasa con los padres? ¿Acaso ellos no dan su vida por sus hijos? Sí, pero solo en lo físico. Si no has predicado a tu hijo el Evangelio, si no lo has llevado a Jesucristo, solo te has preocupado de su cuerpo y de su bienestar aquí en la tierra, pero ¿qué pasa con su bienestar eterno? Nada. El hombre no puede salvar al hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre sin Dios se ha vuelto un inútil y todas sus obras perecerán con él. Eso es lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Cuando habla de un hombre rico que muere, él le hace una pregunta al hombre rico y le dice, ¿de quién será lo que tú dejaste? ¿Y cómo sabes que el que viene detrás de ti no es una persona disipadora, que en un día o 2 días o 3 días va a despilfarrar todo lo que tú te llevó 40 años en ganar? El hombre pone sus esperanzas en cada cosa, pero es inútil. Solo trabaja para esta vida, solo trabaja y se afana en vano. No trabaja para la eternidad. Sin embargo, el llamado del Evangelio es venir a servir a un Señor maravilloso. Él no tiene por qué recompensar la obra del hombre. Jesucristo es Dios. No necesita nada del hombre. Sin embargo, cuando llama al pecador, lo llama para limpiarlo de sus pecados, para reconciliarlo con su Padre, pero también para darle una labor en esta tierra. Y para que la recompensa de esa labor, porque es una recompensa que Dios da por la obra del creyente siendo cristiano, pero es una recompensa que tiene impacto en la eternidad. Y ese es el llamado del Evangelio al pecador, aquel que no se ha arrepentido. Es ven y ten utilidad, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Qué maravilloso llamado hace Jesucristo al pecador. El pecador vive construyendo castillos sobre un bote,
Un bote que se está hundiendo día tras día y acumula su riqueza sobre ese bote. El bote tiene un orificio pequeño, apenas le entra un hilo de agua, pero no importa, le está entrando agua, se está hundiendo día tras día. Y toda su riqueza que acumula sobre ese bote, un día se hundirá completamente. El hombre hace castillos sobre la arena, grandes mansiones sobre la arena, grandes proyectos sobre la arena. Y se jacta y ve todos sus proyectos, sus obras y sus sueños. Pero ¿qué pasa? Está construyendo sobre la arena. Cuando vengan las aguas, no importa lo firme, macizo que sean sus edificios, porque el cimiento es débil como hojarasca, y en el día de la prueba caerá todo, y no se llevará nada consigo. Si tú hoy no estás en Cristo, tú estás trabajando solo para esta vida, estás gastando tu vida solo para este momento, nada te llevarás. Eres como Onésimo, y no eres provechoso realmente a nadie. ¿Por qué? Porque tú estás simplemente sembrando para cosechar frutos de esta tierra, pero nada para la eternidad. Entonces, Onésimo oye el Evangelio. Y el que vivía este estilo de vida, se vuelve útil al Señor. Pablo lo dice así, versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué ahora este hombre se vuelve útil? Y eso es lo que el Evangelio puede hacer contigo. Te puede volver útil. El Evangelio, cuando Cristo te llama y te ofrece ese perdón bendito a través de su muerte y su resurrección, que son las fuentes de la reconciliación con Dios, Él te lava y te reconcilia con Dios y te da nuevos pensamientos de una nueva vida. Y ahora tú empiezas a vivir de una manera que tienes en cuenta la eternidad. Y no solo eso, sino que tu carácter entero comienza a cambiar y se empieza a evidenciar una obra. Este es el poder del Evangelio, así como cuando Jesucristo sanaba en sus tiempos. Por ejemplo, cuando sana a este hombre que tenía la mano seca. Esa mano estaba muerta, no servía de nada. Pero Jesucristo le devuelve completamente la utilidad. Así también cuando el Evangelio entra a tu alma, te devuelve otra vez completamente la utilidad. Es verdad, habrá luchas, pero te devuelve la utilidad. ¿Por qué? Porque cambia el centro de tu ser. Y ahora a Dios, que no lo tenías en cuenta, lo comienzas a tener en cuenta. A Dios a quien no querías servir, comienzas a anhelar servirle. A Dios que era lejano para ti, ahora en Dios, en Cristo se convierte tu Padre, tu Señor, tu amo. Y tú te conviertes en Él en un siervo, no obligado, sino amante de Dios. Y ahora el Señor te llama a una obra. Y esa obra es que tú vivas tus días desde que te salvas, desde que el Señor te salva en adelante. Vivas esos días, ¿para qué? Para gastarlo en el servicio a Cristo. Para que tú seas un agente que expanda el reino. Para que tú seas un agente que lleva el Evangelio y por medio de ti, por medio de tu predicación, tu enseñanza y tu vida, otras personas puedan alcanzar la misma salvación que tú alcanzaste. Imagina esa utilidad. Que el Dios eterno te use a ti, hombre o mujer débil, para atraer a otros y salvarlos eternamente de la condenación. Hoy trabajamos simplemente, si estamos sin Cristo, trabajamos solo para esta vida, como ya dije. Pero en Dios tienes la recompensa completa. En Dios tienes la eternidad. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo. Capítulo 6. Miren lo que dice el Señor. Él trata ampliamente este tema. Dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan.
porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La idea del Señor Jesucristo es exactamente la misma. Cuando se te predique el Evangelio, se te da la oportunidad de vivir eternamente en su presencia. Y no solamente llegar al cielo con las manos vacías, sino que llegar al cielo con un tesoro eterno, con cosas que no te podrán ser arrebatadas. Todo lo que guardes aquí va a perecer. Todo lo que guardes aquí va a perecer de alguna manera. Todas tus esperanzas y esas cosas. Pero en el cielo no hay quien pueda arrebatarte lo que ya es tuyo. La Biblia habla de que cuando el pecador ha confiado en Jesucristo, su propia alma, su tesoro más valioso, ya está escondido en Cristo. Seguro para siempre. Y no solo su alma, sino que toda su labor, todo lo que tú hagas en servicio del Señor, serán tesoros para ti, recompensas para ti. Trabajas para lo eterno. Continuamente el hombre trata de cerrar sus ojos a la verdad de lo que pasará a futuro. Pero nosotros, de manera muy amable, te llamamos la atención para que entiendas que la vida no termina aquí, en este tiempo. La vida continúa, sea para bien o para mal, la vida continúa. Y esa vida que continúa después de esta muerte es para siempre. Y el estado que tú alcances al final, sea reconciliación con Dios o sea separación de Dios para siempre, eso no se puede cambiar. Hoy tú lo puedes cambiar. Hoy tú puedes vivir para la eternidad. Hoy tienes la oportunidad de entregar tu vida a Jesucristo para que todas las cosas que tú hagas en servicio por Él tengan una validez, tengan un alcance hacia la eternidad. Es hoy que es el tiempo. Después ya no hay más esperanza. Onésimo en este tiempo creyó en el Evangelio. Onésimo en este tiempo fue útil al Señor. No después. ¿Cuánto vivimos sobre la tierra? No lo sabemos realmente. La edad estimada, algunos dicen son 70, 80 años, pero esos son números simplemente. Porque nosotros no sabemos cuándo es el día de nuestra muerte, no tenemos ese poder. Se nos puede arrebatar hoy la vida. O en 40 años, no lo sabemos. Pero ¿de verdad quieres pasar 40 años más viviendo para ti? ¿Viviendo en contra de Dios? ¿Haciendo tesoros sobre esta tierra? Como si no hubiera otra vida. ¿O quieres pasar desde hoy en adelante viviendo para el mejor de todos los amos, el mayor de todos los señores, el más precioso de todos los salvadores? Y cuando llegue el día final, saber que tu alma no será de perder, sino que de tu propio Salvador recibirá recompensa. El Evangelio vuelve útil al hombre. Muchos, todos aquí pueden dar fe de esto. ¿Qué éramos cuando estábamos sin Cristo? Pecadores. Malos pensamientos, malas acciones. No éramos muy útiles, verdaderamente. Pero fue cuando el Señor nos ha cambiado, que cambió nuestro carácter, cambió nuestra forma de entender la vida, en que empezamos a ser útiles a nuestras familias, útiles a nuestros vecinos, útiles a nuestros colegas de trabajo. Empezamos a proclamar el Evangelio, empezamos a vivir de una manera diferente, tanto que la gente se admira de los creyentes a veces. Quizás no comparte con ellos, quizás pueden hablar mal de ellos, pero ¿a quién no le ha pasado que al entrar en un lugar donde están todos conversando, sabiendo que tú eres cristiano, ni siquiera hablan garabatos? El creyente, el verdadero creyente, tiene una influencia sobre el mundo. Y si tú no has creído en Cristo, tú no tienes esa influencia sobre el mundo. Pero hoy se te invita para que coseches, para que siembres para lo eterno en Cristo. Mira, el Señor Jesús murió. Y el Señor Jesús resucitó. En la cruz Él pagó los pecados, todos los pecados. La deuda ya está saldada, ya no hay más que hacer. Y Él te llama, no solamente para que tú seas perdonado, sino para que tu vida ahora tenga un valor, un peso de la eternidad. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 20.
Dice el Señor, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. ¿Se dan cuenta? El Señor busca obreros para su viña. Él salva a los hombres, Él cambia los corazones para que sean sus siervos. El versículo 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Está mostrando la realidad del hombre. Así es el hombre sin Cristo, desocupado. Viviendo para ellos, como jóvenes en la plaza que no hacen nada. Gastando para nada. Viviendo para cosas temporales. Desocupados en lo eterno. Desocupados en cuanto a Dios. Desocupados en cuanto a lo que realmente vale la pena. Y si tú no has creído en Cristo, lamentablemente, y con mucho amor lo digo, has vivido así. Durante todos los días hasta este día. Desocupado en cuanto a la eternidad. Desocupado en cuanto a tu realidad con Dios. Desocupado en cuanto al propósito que Dios ha puesto en ti. Dios te ha creado como un alma preciosa. Para que tú vivas para su gloria. Y no lo has hecho. Pero hoy, en Cristo, tienes amplia entrada. La puerta abierta. Sin importar cómo haya sido tu vida hoy en día. En el cual Dios te ofrece el perdón completo. Porque un Salvador pagó por ese perdón. Y para darte una utilidad, tanto como Onésimo en esta vida. Donde tú puedes ser verdaderamente una persona útil para el Señor y empezar a vivir una vida preciosa y maravillosa, con todas sus dificultades y sus pruebas, es verdad, pero no hay mejor vida que la vida del creyente. Todos dan testimonio, todos aquellos que han probado de la gracia del Señor pueden decir como David, porque mejor es su misericordia que la vida. El Señor Jesucristo había dicho que donde está el corazón, allí está el tesoro. ¿Cómo saber si yo verdaderamente estoy sembrando para lo eterno? ¿Cómo saber si estoy sembrando para esta vida? Pregúntate, ¿dónde está tu corazón? ¿En qué gastas todos tus días? ¿Qué es lo que haces cada día? ¿Qué tienes en mente cuando haces algo? ¿Tus sueños? ¿Dónde están puestos? ¿Solo en esta vida? ¿Ganar dinero tal vez? ¿Una buena carrera quizás? No son cosas malas, pero solo eso. ¿Tener una buena familia? ¿Ser un hombre o una mujer importante? ¿Tener alguna influencia en el mundo? No son cosas malas, pero solo eso. Tesoros de esta vida, nada más que eso. Te presentamos una mejor opción para tu vida. Tesoro en la eternidad. Riquezas en lo alto. Ser un siervo de Dios ahora. Vivir para Él durante todos tus días. ¿Cómo logro esto? La Biblia habla en términos tan simples cuando llama al hombre al Evangelio. Cualquiera lo puede entender. Miren lo que dice Apocalipsis 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí está condensado lo que Onésimo oyó de la boca del apóstol Pablo, el Evangelio. Miren los términos, es una promesa. Y no lo dice un hombre, lo dice el propio Señor. Este es el testimonio tanto del Espíritu Santo como de la iglesia. La iglesia llama en el Evangelio y le dice al pecador, ven. Simplemente eso, ven. No hay más argumentos que ven. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas gastado tu vida, simplemente ven. No importa tu condición, ven. Es solo ven. Es ir al Señor, es todo. Solamente ir. No hay prejuicios, no hay trampas, no hay tropiezos. Simplemente ven. De parte de que llama, no hay ninguna mala intención. Él simplemente dice, ven. El problema es que nosotros nunca queremos ir porque siempre tenemos excusas. Siempre hay una excusa en nuestro corazón. Es que no porque tengo sueño, no porque es muy tarde, no porque otro día, no cuando sea más viejo, no porque soy muy joven. Siempre tenemos excusas para el Evangelio, siempre.
No es que no me ha llegado el tiempo, no es que la salvación es del Señor y Él verá cuando me salva. Cuando yo me sienta movido por Él, entonces yo voy a ir. Excusas. El llamado siempre ahora, ya, simplemente esto, ve. Realmente el pecador no quiere venir y ese es el problema. Realmente no quieres sembrar para la eternidad. Ese es el problema. Realmente no quieres dejar la inutilidad del pecado. Ese es el problema. El problema no está en el Señor. Él te llama con amor. Él te llama con sinceridad. Ven. Mira lo que dice. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera. Cristo ha muerto por el pecador. Cristo ha vivido la vida perfecta. Cristo se ha entregado como un sacrificio que paga absolutamente todos los pecados. Dios lo ha levantado de los muertos y ha dado evidencia completa de que Él está dispuesto a perdonar a aquel que confía en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. ¿Quieres esa agua de vida que es Jesucristo? Es gratuita. Es ir y tomarla. ¿La quieres para ti? Eleva tu corazón al Señor. Da un clamor a Dios. Arrepiéntete de tus pecados y pide esa salvación y se te dará dada al tiro. No se negará para ti. La Biblia lo dice, puede decir con este mismo argumento. La Escritura lo dice. El que quiera, no dice nombre, no hay palabra, no hay nombre, no hay root, no hay cédula de identidad, no hay identidad de nacionalidad, sino el que quiera, cualquier persona que quiera. Dice, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el día que tú tomes de esa agua, te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo, tu vida será útil para la eternidad. Serás útil para tu Salvador. Y al morir, irás al cielo, no solo a encontrarte con tu Salvador, sino también a recibir de Él recompensa. Qué glorioso Señor tenemos. Qué maravilloso Salvador tenemos. No solo nos salva, sino que nos recompensa nuestra obra. Qué precioso Señor. Ven a este Salvador. Ven a este Señor. Él es muy buen amo. No hay mejor amo que Él. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Padre, todos nosotros en algún tiempo vivimos en el engaño del pecado. No entendíamos que nuestra vida en verdad no tenía utilidad para nadie y que sembrábamos solo para esta vida. Qué ciego éramos, Señor, pero Tú nos abriste los ojos y entendimos de que había una eternidad que nos esperaba. Y ahora nos damos cuenta de que todo nuestro servicio por Ti, en Jesucristo, será recompensado. Qué maravilloso Salvador eres. Te pedimos por aquellos que no han creído, que hoy han escuchado el Evangelio, que Tú les abras los ojos para que entiendan esta maravillosa verdad, de que no hay mejor vida que la que se gasta por Jesucristo, que no hay mejor cosa que ser perdonado y reconciliado contigo por medio de su sangre bendita, y que al partir de esta tierra tengamos una recompensa por la labor que hayamos hecho por Él aquí en la tierra, una recompensa eterna junto a su santa presencia. Aunque mayor recompensa que Cristo no hay, aún así, Él nos da la utilidad para trabajar en tu reino y hacer algo, aunque no lo merezcamos, por tu causa. Llama al pecador, Señor. No permitas que siga viviendo una vida despilfarrada, días que se malgastan en nada. Llámalos, Señor, para que vengan y vivan para tu gloria, porque tú eres digno, porque nuestro Señor es digno. En el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.